exposición y no veamos al hombre, no veamos a la persona, a la herramienta que Dios utiliza, sino que nos enfoquemos en la palabra de Dios. Que muchas veces el mensaje de Dios pierde poder por nuestra humanidad y nos enfocamos muchas veces en lo que la persona que Dios está utilizando nos quiere decir, pero a través de nuestra percepción propia, humana, y no la espiritual. Por eso nos hacemos la pregunta, ¿eso fue para mí? Nos hacemos la pregunta muchas veces, ¿esa es la manera que Dios o el hermano quiso hablarme? Y no vemos la manera en que Dios nos quiere hablar. Amén. Entonces el ejercicio se pone en práctica en nuestra mente como una facultad de recordar que el mensaje viene de Dios, que la dirección viene de Dios y no del hombre. Amén. Vamos a orar entonces y tenemos nuestro rostro. Amado Dios, Padre Celestial, gracias te damos por este día, gracias por el privilegio que nos da de estar vivos, Señor. Gracias por tu inmenso amor, gracias por todo lo que de una u otra manera has creado en nuestras vidas. Te pedimos que sea tu palabra, Señor, la que tenga la dirección en ella, que podamos atesorar, que podamos aprender de ti, Señor. En Cristo Jesús, oramos y dejamos todo en sus manos. Amén. Ahora sí, Dios le bendiga. ¿Cómo están? ¿Cómo amanece? A veces uno lo ve de una manera muy básica, pero es una manera de ilustrar, de que nuestra mente se pueda ejercitar. Porque cuando recibimos el mensaje de Dios, lo que llega a la idea primordial a través del pensamiento humano, que nos llega a nuestra mente es que el hermanito lo dijo por mí, ese fue él, y vemos la manera cualitativa y tangible del ser humano. No vemos lo que realmente Dios quiere decirnos a través del ser humano, porque Dios puede utilizar a cualquiera de ustedes, hermano. Dios puede utilizarlo a cualquiera de ustedes como una ataque. ¿Por qué? Porque Dios tiene propósito. Y los propósitos de Dios son inalcanzables. Y no sabemos cuál de ustedes tiene el propósito de Dios, que sé que todo, pero no sabemos el momento en que Dios lo puede utilizar. Amén. Quiero que lo conectemos, no vaya a borrar todavía. Hay algo que muchas veces lo hemos hablado, lo hemos nombrado, lo hemos recordado, me gusta, porque es algo por lo cual yo siempre oro. Mi motivo de oración es siempre tan claro y la base fundamental es ese principio. Porque esto es lo que me lleva a mí a tener ese éxito que quiero en mi vida, primeramente, en mi vida como cristiano, mi vida en lo secular, mi vida a través de testimonios, mi vida a través de lo que Dios me ha dado y que ahora lo tengo que poner en práctica, no solamente para que ustedes me vean, sino primeramente para que me observe Dios. Y una de las herramientas vitales con las cuales, si quieres colocar la primera, es como una pregunta, no está aquí, tienes que buscarla, ya la vamos a buscar. Búscala, yo lo tengo ahí. Ok, mira. Freddy, sí, ahí se borró que hay muchos hermanos que se están dando por el frío, que si apagamos los aires, porque está sabroso, ¿sí? No, está haciendo frío para ustedes que están adelante y para los de atrás. ¿Está haciendo frío? No. Ese es un juicio, de esta manera, de lo que aprendimos en retiro. ¿Ya? Ah. Ok, este principio muchas veces, o esta herramienta, porque yo lo veo más como una herramienta, muchas veces no le damos la importancia. Yo creo que Dios en repetidas ocasiones ha hablado de la sabiduría. Veo a través de los tiempos y veo de manera, digamos, no hablo de la parte tangible, pero lo veo recurrente, como dentro de los cristianos hace falta mucho la sabiduría, ¿sí o no? Mucho la sabiduría. Y a veces esa sabiduría se vuelve en nosotros autosuficiente, pero con esa sabiduría que realmente no viene de Dios. Porque pensamos que viene de Dios, pero cuando la ramificación de nuestras acciones se ve, vemos que no es una sabiduría que viene de Dios. Porque la sabiduría de Dios tiene características. La sabiduría del mundo también tiene características.
Por eso yo me tengo que conectar con la sabiduría de Dios primeramente, porque es la que me va a permitir de una u otra manera llegar al éxito espiritual, llegar al éxito de una reunión con cualquier persona y decir que fui exitoso, porque la sabiduría viene de Dios. Eso es importante. Llegar al éxito de una conversación con un hermano es tener la sabiduría de Dios, es tener la sabiduría de Dios. Y primero dice así: Señor, dame sabiduría. ¿Quién quiere sabiduría de Dios? Pídala, pues. Pídala. ¿Quieres sabiduría? Pídala. ¿Sí o no? O sea, muchas veces queremos sabiduría, pero ¿para qué quieres sabiduría? A ver, ¿quién me dice? ¿Para qué quieres sabiduría? ¿Ah? ¿Cómo, Daniela? Para poderlo conducir correctamente, ¿sí o no? También, o sea, ¿qué dijiste tú, Roberto? Lo mismo que Daniela, para hacerlo correcto. Ok, Señor, dame sabiduría. Vamos a ir a Santiago capítulo 1, versículos 5 al 8. Aquí comienza todo el contexto. Aquí vamos a buscar de una u otra manera no solamente lo que nos habla Santiago en el desarrollo del capítulo 1, del 5 al 8, sino que también vamos a ver algunas preocupaciones que el mismo escritor tiene, o mejor dicho, algunas preocupaciones que Dios mismo tiene en cuanto a su iglesia. Dice Santiago, capítulo... Aquí, papi, temblando aire. Ok, conectémonos al 5. Miren como dice aquí. Si alguno, por la telea, colócalo por la NBI. Vamos a leerlo por la NBI. Ahí decía por la NBI, sí, ¿verdad? Busca la diapositiva. La diapositiva. No dice, no importa, colócalo ahí. Dice así, miren: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. ¿Qué nos está diciendo? Que si nos falta sabiduría, ¿a quién se la vamos a pedir? A Dios, y Él nos la va a dar, ¿sí o no? Y Él se la dará, pues Dios da todo generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida ¿cómo? Con fe, sin dudar, porque quien duda es como la ola del mar, agitada y llevada de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosas buenas del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Y muchas veces eso se ve en la manera cuando vamos a orar. Cuando vamos a orar, decimos: Señor, dame sabiduría, pero no hemos ni orado. No hemos ni orado al Señor y le estamos pidiendo sabiduría. Y el fomento o la manera como eso puede llegar a nosotros está con el principio de poder, con el método de sequía, oración, ¿sí o no? Diapositiva. Necesitamos adelantar. Así es. Dice: lo primero que debemos saber es para qué sirve la sabiduría. Mire como dice Eclesiastés capítulo 10, para hacerlo más rápido, lo coloqué aquí, de no buscar el eco. Dice Eclesiastés capítulo 10, versículo 10, dice: si se usa un hacha sin filo, hay que hacer doble esfuerzo. Por lo tanto, afila la hoja, ahí está el valor de ¿qué? De la sabiduría. ¿Por qué? Ayuda a tener éxito. Ayuda a tener éxito. El principio, o para qué sirve la sabiduría, es que me va a ayudar al proceso, o al método, o a lo que yo haga en mi cristianismo, en mis pasos, es a tener ¿qué? Éxito. Quiere decir que la gravedad se maneja con una constante, ¿sí o no? Con un resultado. Para nosotros la gravedad y lo que es constante en nuestra vida tiene que ser ¿qué? Sabiduría. La sabiduría. La sabiduría tiene que ser una constante en nuestra vida. Por eso más adelante vamos a ver cosas que ya Dios no ha dicho, pero que hay que recordarlas, que es la manera de cómo nosotros podemos fomentar eso, o que llegue al momento de orar. Porque no solamente tiene que ver con orar a Dios, tiene que ver con otros 4 principios que a lo mejor algunos en el discipulado han visto, algunos que han compartido conmigo o vieron el estudio se recuerdan de los principios. Y son 4 principios.
usted tiene esos 4 principios, usted puede llegar a tener ¿qué? Sabiduría. Pero si usted tiene 2, no la va a tener. Si tiene 3, no la va a tener. Y no tan malo que tenga esas 3. Pero para poder tener éxito y tener la sabiduría, primeramente tiene que tener los 4. Amén. Entonces, seguimos. Ayudan a tener éxito. Hay una resolución de conflicto que evita ofender a Dios. Y aquí, Santiago capítulo 1, si lo pueden buscar, Santiago capítulo 1, del 1 al 8. Miren, ¿cuál es la resolución de conflicto? ¿Y por qué necesitamos de una u otra manera la sabiduría? Es que cuando nosotros buscamos, y no decimos que en nuestra vida como cristianos no tenemos problemas, obviamente, yo decía al principio de la oración, el enemigo ha querido atacar su iglesia, no solamente con los matrimonios, sino en varias partes en las que la iglesia se desenvuelve. En varias partes, inclusive afectando nuestra parte secular, para que eso pueda de una u otra manera o simultáneamente afectar nuestra parte espiritual. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, pero no somos seres humanos cualquiera. Nosotros somos seres humanos que vivimos en un mundo, como siempre lo recuerdo, terrenal, pero que de manera simultánea nos conectamos con el mundo espiritual. Por eso nosotros debemos entender en primer lugar que cualquier cosa que nosotros hagamos en la tierra y que ofenda a Dios, nos afecta en la parte espiritual. Dios, estando en una corte celestial, no lo dice aquí, me estoy saliendo un poquito, en la historia que habla de Job, cuando estaba Dios, estaban los ángeles y estaba toda esa corte celestial, que también vino ¿quién? Satanás. Estaban hablando de un hombre en la tierra, que el hombre en la tierra ni por la idea, ni por la mente le pasaba que estaban hablando de él. ¿Quién era ese hombre? Job. ¿Y qué le decía Dios a este caso de Satanás? ¿Has visto a mi siervo Job? Hombre intachable. Imagínense esa corte celestial hoy y que usted esté por el camino, en su trabajo, con su esposa, y que diga a Dios, ¿has visto a mi siervo, a mi sierva Yalimar? ¿Has visto a mi siervo Freddy? Le dice Dios a Satanás. Hombre, mira cómo cambió su vida. Mira cómo está dedicado al servicio de Dios. Mira cómo de labios me declara su amor. Y viene Satanás y le dice, claro, ese te lo dice porque bueno, mándale un palo de agua para que vea que no, mentira. Pero, ponle pruebas en su vida, ponle pruebitas a él en su vida para que tú veas que termina ofendiéndote. Freddy se imagina que está esa corte celestial, y esto de manera plural, pero tomo de manera singular el ejemplo de Freddy. Ni se imagina que está hablando Freddy de la corte celestial de Freddy, como puede hablar de cada uno de nosotros. Y Dios dice, por favor, de donde yo lo he sacado y lo que yo he hecho por él, yo confío en mi hijo y yo sé que si le pongas tu traba, mi hijo va a salir de ese conflicto, porque él va a confiar en mí y él va a confiar en todo lo que yo he hecho por él. Amén. Entonces viene el enemigo y es lo que hace, pone las trabas, pero en las trabas nos caemos en la corte nosotros. En las trabas ofendemos a Dios. En las trabas, cuando se muestran las circunstancias, es donde terminamos ofendiendo a Dios. Y no porque esto llega a nuestra mente, pensamos que ofender a Dios es decir, Señor, eres tal cosa, Señor, eres esto. Porque vemos de manera directa, y es que Dios utiliza de manera indirecta a terceras personas, ocasiones y casos, para que ahí sea aprobado. Por ejemplo, el matrimonio. Cuando hablamos de Efesios capítulo 5, la manera de cómo yo trate a mi esposa es la manera como trataría que a Dios si estuviera presente, el reflejo actual a la iglesia del Señor. La esposa, como trata a su esposo, es la misma manera como si tratara a Dios en persona. Si una esposa no trata bien a su esposo, ¿cómo puede tratar bien a Dios que no lo ve? Y la esposa puede decir que ama a Dios, que quiere a Dios, pero sus acciones muestran lo contrario. Sus acciones muestran que no es una persona sabia. Sus acciones muestran que normalmente está en la carne, en su vida. Así es. Y dice Romanos capítulo 8, versículo 9, mas nosotros no vivimos según la carne, sino según ¿qué? Según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ¿qué? En vosotros. ¿Y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. Nuestra conducta tiene que ser reflejada a la conducta que Dios quiere, a la conducta del amor, a la conducta de la sabiduría que viene de los altos. Entonces, esa corte celestial, amigos, hermanos, puede estar en el cielo. Dios, con la corte celestial, hablando de nosotros. ¿Has visto a mi siervo Boris? Mira lo que yo he hecho por él. Y llega el enemigo, claro. Quítale tal cosa para que tú veas.
se están ahorita hablando en el cielo de mí. Me pasó esta circunstancia y están esperando a ver si yo ofendo a Dios. No, yo me voy a mantener intachable. Voy a confiar en Dios. Dios me dio, Dios me quitó. Ya. ¿Sí o no? O sea, no puedo hacer más nada. Porque yo lo que voy a querer es que irme al cielo y ver a cara a Dios. Y todas las cosas que yo tengo le pertenecen a quién? A Dios. Los tres que dijeron que le pertenece a Dios. Bueno, si las cosas que ustedes tienen le pertenecen a Dios. Ya, no te tienes que preocupar. No tienes que ofender a Dios. Y esto es lo que pasa, la resolución de conflictos que vamos a ver ahorita en Santiago, es que la sabiduría en el versículo 5 se pide, porque desde el versículo 1 hasta el 4, las personas terminan en problemas, circunstancias, y muchos paren de contar que todos los tenemos. ¿Quién no tiene problemas? Todos hemos tenido problemas, ¿sí o no? Hemos tenido problemas en matrimonio, hemos tenido problemas en trabajo, hemos tenido problemas en diversidades. Hemos tenido problemas con hermanos, he tenido problemas de repente con mi papá, con mi mamá, pero hay resolución de conflicto. La resolución de conflicto es que eso yo no voy a permitir ofender a Dios en esa circunstancia. O sea, yo tengo que tener que sabiduría. Pero me recuerda lo de la capacitación en Mérida, que el siervo decía que actúa la parte reactiva, porque el oxígeno se concentra en la mitad del cerebro y ahí no hay más oxigenación completa para el cerebro y actuamos de manera irracional al momento de ¿qué? De sacar de nuestra boca. Y cuando actuamos de manera reactiva, irracional, ¿qué hacemos? ¿O qué pensamos? Que estamos ofendiendo a quién? A la persona en primer lugar. Pero resulta que no es a la persona en primer lugar, es a Dios directamente. Cuando tú ofendes a tu esposa, estás ofendiendo a Dios. Cuando tú ofendes a tu esposo, estás ofendiendo a Dios. Cuando tú ofendes a tu hermano, estás ofendiendo a Dios. Por eso decía en Mateo, este pueblo de labio me honra. Y honraba, y vemos muchos que honramos a Dios. Señor, te amo. Señor, soy una buena cristiana. Señor, soy un buen cristiano. Señor, doy todo por ti. Basta una sola circunstancia para dar cuenta de lo que hay en el corazón. Basta una sola circunstancia para quitarnos la fachada y decir, este pueblo del labio me honra, pero más su corazón está lejos de mí. El corazón de Dios puede estar lejos y nuestra boca, nuestro labio puede estar aquí adorando a Dios, pero de manera ficticia, de manera duplicidad. Amén. Vamos a ver. Dice Santiago capítulo 1, versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo, saludos. Miren cómo dice el versículo 2. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentar con diversas pruebas. O sea, está diciendo que van a venir las pruebas. Nosotros no llegamos al cristianismo para decir, ay, se acabó todo, no hay más pruebas, ahora sí, casi que descanse en paz, pues. No, van a venir pruebas, van a venir tribulaciones, van a venir angustias, van a venir muchas cosas en nuestras vidas. Lo que Dios va a querer es probar nuestra fe. Y lo que muchas veces falla ahí es nuestra fe. Pero falla porque no tenemos lo que hay en el versículo 5, que lo vamos a ver ahorita. Dice, versículo 3, pues ya saben que las pruebas de su fe producen ¿qué? Hay un resultado bueno en las pruebas. Es que vamos a conseguir ¿qué? Constancia, producida por una ¿qué? Versículo 4, y la constancia debe llevar a feliz término ¿qué? ¿Esa nota por qué? NBI, colócala por Reina Valera. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Mantenga la paciencia su obra 4, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela aquí. ¿Por qué será que el versículo 5 está hablando de que si tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios? Cuando vemos en el versículo 4 que tenga paciencia por la obra completa. Versículo 3, Jairo, en el versículo 3 vemos sabiendo que la prueba, está hablando de prueba. En el versículo 2, el versículo 3 habla de prueba. En el versículo 3 también habla de ¿qué? De que tenemos que tener gozo en las pruebas también. Y por otro término habla de tribulaciones. Por otro término habla del ataque. ¿Por qué está hablando después que vemos todo esto? Porque hay pruebas que pasan en nuestras vidas, ¿sí o no? Hay pruebas. Y hay pruebas inclusive que nosotros tenemos, por ejemplo, para dar más que todo una orientación, cuando perdemos un familiar. Cuando perdemos un familiar es una prueba, ¿sí o no? Perdemos un familiar a con quién. Tremenda prueba. ¿Por qué?
porque es un ser querido, porque es alguien que es de la familia y porque es una pérdida humana, que no la vamos a poder ver más, pero es una prueba. Pero esa prueba, a pesar de que sea la pérdida, no nos puede decir a nosotros que hace muchos familiares: Señor, ¿por qué te la llevaste? Señor, tú tienes la culpa, Señor. Y la ramificación de esa prueba, que no está mal en sufrir, se lleva a ramificarse en otras personas y empezamos a ver culpables en otras personas. Y no, el culpable fue fulano, el culpable fue fulano, y dejamos de hablar de fulano. Fíjense que la prueba, en vez de producir paciencia, que no es fácil, a la final está terminando ofendiendo a quién, porque le estamos echando la culpa a quién, a Dios, a Dios. Tenemos pruebas inclusive donde ese cerebro reptil se sale a reducir cuando empezamos a decir cosas que no debemos decir, grosería, pensamientos inicuos, pensamientos donde cuando Dios dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, es porque Dios ha visto en nuestras vidas nuestra entrega, en nuestras palabras, en lo que decimos, y viene esa prueba y dice Dios: no, de verdad que bueno. O sea, yo creo que tú eras Dios hubiera dicho: no, me descuento como para vender en el mercado papa, yuca, pero lo hice con un gran convencimiento, con gran poder. Pero cuando llega la tribulación, nada, palabras hirientes. No me importa llevarme quien me tenga que llevar. No me importa si, bueno, no tengo que verlo más nunca. Se lo trague como la tribu de Coré. Se lo trague la tierra. Y sí voy a orar por él, pero para que Dios se lo lleve rápido. Ofendiendo a Dios por una prueba. Porque no nos doblegamos. Y la verdad, del versículo 5, es que sí lo hacemos. Yo me voy a meter en el paquete para que ustedes no crean que yo soy ser humano también. Y en mi vida me he equivocado también. Pero nosotros tenemos que entender, no solamente como lo recordamos siempre, que fuimos comprados por Jesús, por Dios, porque Él murió en la cruz por nosotros, sino que también Él nos da herramientas que debemos aplicar en nuestras vidas. Deuteronomio habla de que no está en el otro lado del mar para que diga quién nos lo jugará y nos lo traerá para que lo digamos, no está en el cielo para que diga quién va a subir con nosotros al cielo y nos lo baje para oírlo, porque muy cerca de nosotros está ¿qué? La palabra, para que la oiga y la cumpla. Ya, es la palabra de Dios que está cerca de ti. Es guiarte por el consejo de Dios, es guiarte por la sabiduría de Dios. Entonces, la sabiduría la necesitamos en las pruebas para que las pruebas no nos hagan ofender a Dios. Pedimos sabiduría a Dios y cuando viene la prueba no ofendemos a Dios. Nos mantenemos intachables ante el Señor. Y la corte celestial nos va a decir: Señor, quita a mi hermano Tomás, quita a mi hijo Tomás, dice el Señor, quita a mi hijo Tomás. Solo que el diablo le gusta. Ese es mi hijo, él entendió. ¿Pero por qué? Porque se conectó con los 4 principios. Y la sabiduría se conectó en él y el resultado fue de beneficio, no solamente para él, sino también para Dios y también para la iglesia del Señor. Amén. Sigue en diapositiva.